Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuánto le damos gracias a Dios en esta preciosa mañana? Dios sigue siendo bueno, hermanos, con cada uno de nosotros. Le doy gracias al Señor por el privilegio que me regala de poder compartir con ustedes en esta preciosa mañana la palabra del Señor. Él sigue siendo fiel y sigue teniendo el cuidado de nuestras vidas. Gloria al Señor. Quiero invitarles para que tomemos una lectura en la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Gloria al Señor. Cuando lo tengan pueden darle un gloria a Dios. Si gustan puede ponerse de pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 1 vamos a leer en el versículo 18 y 19. Gloria al Señor. Y lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues Dios los ha salvado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de esta salvación no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio, como un cordero sin defecto ni mancha. Orémosle al Señor. Bendito Padre, gracias por el cuidado que tienes de nosotros, por haber pagado ese precio tan alto por cada uno de nosotros, Señor. Reconocemos que tú eres bueno, que tú eres fiel. Ministranos a través de esta palabra y háblanos, Espíritu Santo. Usa mi vida, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El tema que hoy vamos a compartir nos dice el precio más alto. Gloria al Señor. El precio más alto que se ha pagado por el ser humano lo pagó Dios por ustedes y por mí. El más alto precio. Considerémoslo como lo más valioso que Dios tiene. Para Él somos cada uno de nosotros. Consideremos el lugar, el privilegio que Dios nos concede ahora como sus hijos. Pagando Él el más alto precio, el precio más alto que tal vez para el mundo no lo valemos, pero para Dios sí lo valemos. Porque Él pagó con esa sangre preciosa de su Hijo amado. Él espera que nosotros nos demos cuenta cómo Él nos ve, cómo Él nos ha considerado sus hijos tan especiales, dándonos ese privilegio tan alto. Hoy en día, nosotros tenemos una identidad, debemos considerarlo, que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Somos hijos de Dios. Tenemos ese privilegio muy alto. Él quiso pagar por nosotros, no por los méritos, no porque fuéramos buenos, sino porque Él ha querido hacerlo. Por eso debemos ser agradecidos con Dios. Su palabra nos recuerda, no hemos sido comprados con precio, con oro, con plata, con lo que a veces nosotros consideramos que es lo más caro, que es lo que podríamos nosotros tener a nuestro alcance y considerar lo más valioso en esta vida. Él pagó con la sangre preciosa de su Hijo amado. Los cantos que entonamos nos recuerdan al mismo tiempo. Y nosotros estamos endeudados con Dios como no nos imaginamos muchas veces. Tenemos una identidad en esta vida. ¿Cuál es tu papel en esta vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿O qué propósito tiene Dios para tu vida? Tú y yo lo deberíamos saber. Pasan los años y a veces nos gastamos la vida en lo que nosotros consideramos que es importante para nosotros. Pero ¿cuál será el propósito que Dios trazó para tu vida? Tú deberías y yo debería de interesarme en saber cuál es mi identidad como hijo de Dios, qué es lo que Él trazó para mí y de qué me va a pedir cuentas Él en aquel día. Porque Él nos ha dotado de capacidades, de talentos, de virtudes, dones y todo lo necesario para que nosotros le sirvamos a Él.
Pero si nos pasamos la vida creyendo, pensando, haciendo todo lo que a veces consideramos más importante para nosotros, en aquel día estaremos delante de Dios creyendo que seremos aprobados, creyendo que Dios nos recibirá con esos brazos abiertos, pensando que todo lo que hicimos fue lo correcto. Pero Dios tiene planes para tu vida y para mi vida. Él pagó un precio muy alto por ti y por mí y por la humanidad, porque recordemos lo que nos dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La humanidad es responsable de cómo vive, de lo que hace, de lo que no hace, pero consideremos que un día estaremos delante de Dios y Él nos va a pedir cuenta de todo lo que hicimos, bueno o malo, a todos. Ahora, para aquellos que somos hijos de Dios y hacemos el mejor esfuerzo, tal vez no debemos tratar, porque a veces decimos voy a tratar de hacerlo. No, hay que hacerlo. Hay que hacer el mejor esfuerzo. Hay que hacer los cambios necesarios para que podamos impactar a este mundo, para que podamos hacer nuestra parte. De lo contrario, pues la mentira que a veces pueda salir de la boca del hombre para acomodar el evangelio, para querer tratar de no perjudicar, de no dañar a las personas, esa mentira lo llevará a una condenación. Pero la verdad de Dios, a veces aunque nos duela, pero si es la verdad, debemos atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque la verdad de Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de ahora y por los siglos de los siglos. Su poder, su grandeza, su misericordia, ese Dios omnisciente que lo sabe todo. Dios lo sabe todo de ustedes y de mí. Él es omnipresente. Él está en todas partes. De ese Dios del que hablamos, el que pagó un precio muy alto al enviar a su Hijo, tiene todas esas cualidades, todos esos atributos. Y a veces nosotros jugamos o queremos intentar jugar con Dios. Ese Dios es omnipotente, tiene todo el poder para cambiar, para transformar, para libertar, para quitarnos aún la vida, si Él quiere hacerlo. Ese Dios todopoderoso que es eterno, no tiene principio ni fin, el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es todo. Ese Dios todopoderoso quiso enviar a su Hijo para pagar por ustedes y por mí. Y dio el más alto precio. Eso no se nos debe olvidar, que el precio más alto ha sido pagado por ustedes y por mí. Entonces, valoremos, apreciemos, mostremos interés a lo que Dios ha hecho por nosotros. Es un Dios soberano que tiene el control sobre todo. No se escapa nada de Él, de su presencia, ni de su voluntad. Es un Dios inmutable que nunca cambia. Nosotros sí cambiamos. Podríamos ahora estar aquí y decir voy a servirle, voy a hacer, pero al día siguiente o a los días se nos olvida, o vamos dejando esas responsabilidades que son muy importantes, que nos llevarían a la vida eterna, pero a nosotros sí se nos olvida. Nosotros sí cambiamos, pero ese Dios inmutable nunca cambia, que es santo, no tiene pecado. Nosotros sí somos pecadores, cambiamos, somos injustos muchas veces y nos rebelamos contra Dios. Ese Dios que es amoroso nos muestra su amor no basado en los logros o en todo lo que nosotros podamos hacer o los méritos que podríamos tener. Es en base a su misericordia, es en base a lo que Él es. Y aunque a pesar de que es amor, dice la Escritura que es fuego consumidor. Él es todopoderoso, Él tiene el control sobre todas las cosas, sigue teniéndonos misericordia. Es un Dios infinito que no tiene límites. Para Él no hay límites. En los pensamientos, aún la Escritura nos dice ahí en Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios quiere que entendamos, que reconozcamos que Él ha pagado por nosotros un precio muy alto. Y nuestra vida no debe ser invertida en algo que no produce para el reino, en algo que no produce para llegar a la vida eterna. Debemos invertir en el reino de los cielos el tiempo que nos queda de vida, los talentos, las capacidades, todo lo que Dios nos ha dado para honrar su nombre, para exaltar su nombre, los atributos, las cualidades, el poder de Dios y todo lo que estamos compartiendo en esta hora debe hacernos reflexionar y reaccionar al camino que llevamos. Él ha sido sufrido Él al enviar a su Hijo sufrió por nosotros. Él es lento para la ira y grande en misericordia, dice la Escritura, aunque no tendrá por inocente al culpable. No se nos olvide que Dios sigue siendo justo, no es como nosotros, que muchas veces somos injustos. Él es infinito, no tiene límites. Él es sabio porque actúa con justicia. Nosotros no actuamos con justicia. Aunque Dios nos dice en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Él espera que nosotros seamos misericordiosos, que nosotros nos amemos unos a otros, nos soportemos unos a otros. Y a veces no es así. Nos limitamos o se nos limita esa paciencia que muchas veces le pedimos a Dios. Pero Él, ¿qué tanta paciencia nos ha tenido a nosotros? Si aún seguimos vivos, aún seguimos en pie. Ustedes ven las noticias de vez en cuando, ¿verdad? Hoy estaba viendo una noticia que el día de ayer atentaron contra Israel. Ellos tienen una seguridad al más alto nivel, a nivel mundial, pero atentaron contra ellos. Y han muerto más de 500 personas y un par de miles de heridos. Han destruido y Israel le ha declarado guerra a algunos de sus enemigos que están cercanos con ellos. Ellos esperaban que viniera eso de Irán o de otros, pero no de aquellos que ya se habían infiltrado, ya habían entrado, se descuidaron. Nosotros muchas veces nos descuidamos y se infiltra el enemigo y nos comienza a robar la bendición de aquel que ha pagado por nosotros. Pagó el más alto precio. Y el pueblo escogido de Dios también está siendo acechado, amenazado, destruido. Y nosotros, a pesar de tener lo más precioso en nuestras vidas, muchas veces nos descuidamos. El enemigo que ha venido a hurtar, a matar y a destruir, quiere hacer de nosotros esas trizas. Quiere zarandearnos, como dice la Escritura, ¿verdad? Pero ustedes y yo decidimos si estar atentos, si estar despiertos, si estar activos o descuidados. Pero lo que quiero decirles que aún, pues a pesar de todo, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue sosteniéndoles. Dios sigue ayudándoles. El pueblo de Dios, Israel, durante todos los tiempos, siempre Dios estuvo con ellos. Si se rebelaban, juicio. Si se enderezaban, su bendición. Eran prosperados, bendecidos. Nosotros sabemos todo eso a través de la palabra. Pero el descuido, el negarse, el rebelarse, el desobedecer, todo eso lleva a perdición. Todo eso lleva a los juicios que Dios permite que lleguen a la vida de su pueblo como a nuestras vidas. Debemos ser sinceros con Dios. Él es sincero. Todo lo que dice su palabra es verdad. Si nosotros queremos, la recibimos. Si no queremos, la desechamos. Pero esa palabra que oímos cada día nos va a juzgar en aquel día. La palabra que hemos escuchado es la que nos va a juzgar. Jesús dijo que Él no había venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ya somos salvos. ¿Cuántos somos salvos para la honra y la gloria del Señor? La salvación, ese regalo que Dios te da, tú y yo debemos cuidarlo. Es una salvación muy grande. La dádiva, el regalo que Dios te da es para que lo cuides. El que Dios me da es para que lo cuide. Su sangre preciosa me limpia de todo pecado. La palabra que yo escucho, si la aplico a mi vida, me limpia, me purifica, me transforma. Pero yo debo ser receptivo, dócil, sensible para que la palabra obre
Esa sangre preciosa de Cristo me limpia de todo pecado. Es la que obra en mi vida. Si yo la hago mía, si yo la recibo, pero si yo la rechazo, pues no tiene ese efecto que debería de tener. Dios es justo, siempre hace lo correcto, siempre. Él es fiel, siempre cumple sus promesas. ¿Cuántos lo saben? Que Dios cumple sus promesas. Fíjense que en la Biblia, algunos dicen que hay más de 7,000 promesas. ¿Cuántas de esas promesas que Dios te ha ofrecido se han cumplido en tu vida o se han cumplido en mi vida? Si yo quiero que las promesas de Dios, como hijo que soy de Dios, se cumplan en mí, yo debo conocer la palabra. Si no la conozco, no puedo hacer la palabra mía. No le puedo decir a Dios, Dios cumple tu palabra en mí, obra en mí. Tu palabra dice esto, esto y esto. Porque todos conocemos en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es nuestro pastor? Dios es ese pastor de pastores. Él es nuestro pastor. Él pagó un precio muy alto por ustedes y por mí. Y Él dice que nada nos va a faltar. Pero si Él es mi pastor, si yo quiero que esa palabra se cumpla en mí, yo debo andar en obediencia. Yo debo hacer su voluntad. Para que esa palabra tenga ese efecto en mí, debo ser dócil. Debo ser obediente a su palabra. Él es fiel, siempre cumple sus promesas. Trascendente, dice, por encima de la creación. Él está sobre todas las cosas, sobre todo. Pero tú y yo, ¿qué pensamos hacer en esta vida? Debemos definirnos cada día. Debemos decidir qué hacer con lo que nos queda de la vida que Dios nos va a dar. Si Él viene mañana, no sé. Si Él viene hoy, si Él tardase 10 años o no sé cuánto tiempo irá a tardar para llamarnos o para venir. Pero nuestro deber es estar listo. Nuestro deber es aprovechar las oportunidades que Él me da. Si hay una reunión al lado de tu casa y no asistes, no estás buscando de Dios. No estás aprovechando el tiempo que Dios te da. Estás tomando en poco las oportunidades que Dios te concede. Si hay evangelismo, pero al parecer te da pena, porque no conoces mucho de la palabra, o porque tus vecinos, o no tienes una buena comunión con tus vecinos, o no sé las razones. Pero hay muchos conflictos, hay muchos estorbos que podríamos tener en la vida, que no nos permiten desarrollar nuestros talentos, todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero recuerda que si es un talento, si son 3 o son 5 o más que tú tienes, de eso Dios nos va a pedir cuenta. Y debes ponerlos por obra, debes multiplicarlos, porque cuando tú tienes un negocio e inviertes algo, no inviertes para perder, inviertes para ganar, para multiplicarlos, para producirlos, para mantenerte, para seguir adelante. Así es la palabra de Dios. Si tú inviertes para que el reino de Dios siga creciendo, estás haciendo lo correcto. Estamos haciendo lo correcto. Pero si has guardado el talento como aquel que lo enterró, Dios te va a pedir cuenta de ese talento que tienes. Y nadie va a poder decir, si es que yo ni un talento tengo. ¿Cómo es que no tienes ni un talento si dice la Escritura que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, con esas capacidades, con esa inteligencia, con una sabiduría que tú decides si fomentarla, si hacerla crecer a través de la palabra, a través de la búsqueda y las experiencias que podrías tener en la vida? Tú decides. Dios ya hizo lo que iba a hacer. Envió a su Hijo, pagó por ti y pagó por mí. Y no pagó poquito. No pagó ni con oro ni con plata. Pagó con la sangre preciosa de Cristo. El más alto nivel, el más alto precio. Valoremos, gloria al Señor, valoremos el precio que Dios ha pagado por ti y por mí. Es un regalo, es una bendición, es un privilegio, no es una carga. No veas el cristianismo como una carga, como algo que no te permite hacer lo negativo, no te permite hacer con libertad lo que tú quisieras hacer. El evangelio
es lo mejor que Dios nos da. Es la oportunidad para entrar a esa vida eterna, a un lugar donde tendremos y deberíamos prepararnos para disfrutar de lo que Él ha preparado para nosotros en el reino de los cielos. Y no solamente allá, porque te recuerdo lo que dije al principio, las promesas. Si tú quieres ver las promesas, si tú quieres morar bajo la sombra del Omnipotente, debes obedecer la palabra. Debes estar dispuesto a someterte a la voluntad de Dios, dispuesto a obedecerle. Él es celoso. Él no comparte lo que es suyo. ¿Cuántos le pertenecemos a Dios aquí? Un día fuimos sellados con el Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo, Él vino a morar en nosotros. Es el Salvador de nuestras vidas. Ya no vivo yo, dice la Escritura, mas Cristo vive en mí. Veamos lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20 nos dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y el versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso quiere decir que nosotros le pertenecemos a Dios. Él pagó por nosotros. ¿Cuántos le pertenecemos a Dios aquí? Él pelea por nosotros. Si estamos dispuestos a obedecerle, si dejamos que Él sea nuestro pastor, que Él nos guíe, y estamos dispuestos a hacer lo que Él nos manda a través de su palabra, Él peleará por nosotros. Él nos guiará. Hemos sido comprados. Somos herederos del reino de los cielos. ¿Cuántos herederos del reino de los cielos hay acá? Si queremos disfrutar de esas mansiones, si queremos disfrutar de esas coronas y todo lo que Él ha preparado para nosotros allá, aquí es donde vamos a mostrar con hechos que somos nueva criatura, que no solamente pensamos, que no solamente sentimos, sino que también actuamos haciendo la voluntad de Dios. Él es celoso, dice, porque no comparte lo que es suyo. Él es autosuficiente, no necesita ayuda, pero sí espera que nosotros hagamos nuestra parte. Nosotros sí necesitamos la ayuda de Dios. ¿Cuántos necesitan de aquí la ayuda de Dios? Todos necesitamos de Dios, no a veces, siempre necesitamos de Dios. Todos los días necesitamos de Él. Pero mientras no cambiemos nosotros, mientras sigamos siendo los mismos, veremos pasar las promesas que otros van a disfrutar, que los que estén dispuestos a obedecer disfrutarán, y nosotros solo las vamos a ver. Y si nuestro deseo es disfrutarlas para que avancemos juntos con lo que Dios quiere hacer en su vida y en la mía, pues vamos a esforzarnos cada día. Recordemos las palabras de Dios que le dice a Josué. Primero le dice en el capítulo 1, versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si tú quieres que el Señor vaya con nosotros donde quiera que vayamos, hagamos lo correcto. Agrademos a Dios en todo lo que hagamos, y de esa manera Él irá siempre con nosotros. Él nunca nos dejará. Siempre estará de nuestro lado. Siempre nos ayudará. Él sigue siendo fiel. Él siempre nos escucha. Ese Dios todopoderoso que le pregunta a Moisés cuando lo envía a rescatar, a liberar al pueblo que se encontraba en Egipto.
¿y quién le voy a decir que me está enviando? Y él dijo, yo soy, le dirás, porque en él no hay principio ni fin. Yo soy, y ese yo soy, el gran yo soy, o que lo hemos escuchado a través de cantos y a través de su palabra, y que aún Jesús lo dice varias veces. Jesús dice, ese Dios que aún te escucha, yo soy el pan de vida. Son las palabras de Jesús. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Él es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos de los siglos. Ese gran yo soy que nos escucha, que muchas veces nos contesta, pero a veces no escuchamos porque la aflicción no nos permite ver que aún Dios está ahí con nosotros. Nos puede faltar el amigo, el vecino, la familia, los hermanos, pero Dios siempre está ahí. Pero no lo vemos, ni lo sentimos, porque muchas veces la aflicción es más grande que sentir la presencia de Dios en nosotros. Nos hemos enfocado más en que quiero una casa, quiero una empresa, quiero un negocio para sobrevivir, para subsistir en esta vida. Quiero a mis hijos, quiero ver nietos, quiero tantas cosas, pero no quiero ser lleno del poder del Espíritu Santo. No quiero ser bautizado del Espíritu Santo, porque eso implicaría servirle más a Dios. Nos hemos olvidado de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, a pesar de que Él pagó el más alto precio por ustedes y por mí. Las prioridades nuestras han sido mayores, más altas, más importantes que servirle a Dios. Muchos eran líderes, muchos han sido servidores del Señor, pero a veces es que estoy muy ocupado, es que el trabajo, es que el negocio, es que mis hijos, es que los estudios. Y queremos ser salvos, y queremos llegar al reino de los cielos, y queremos que el Señor nos diga: venid, benditos de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Muchas veces no valoramos lo que Él ha pagado por nosotros, a pesar de todo lo que Él nos da, que nos permite tener un lugar donde descansar, que nos da la salud, que nos permite tener un trabajo, que nos permite compartir con nuestros hijos, que nos permite servir en ciertos privilegios, pero aún así nos consideramos muy importantes. A veces menospreciamos lo que Dios nos da, nos menospreciamos unos a otros, no nos respetamos, no nos amamos, pero Él sí nos ama. Él pagó por nosotros. Él nos sigue teniendo paciencia, como aquel hombre que le perdonaron los 10,000 talentos. Y aquel que le debía poco no le pudo perdonar. A veces actuamos de esa manera, pero Dios nos sigue teniendo paciencia, nos sigue esperando que cambiemos. Cambiemos, hermanos, hagamos lo necesario. Dios quiere que seamos adoradores en espíritu y en verdad. A Él no le podemos engañar. A veces alabamos, adoramos al Señor, y otros están distraídos, otros ocupados en el teléfono, otros pensando en qué van a hacer cuando salgan, otros pensando en el mañana, en la otra semana, que no tienen la comida para la otra semana, cuando Dios tiene el control sobre todas las cosas. Si decimos que Jehová es nuestro pastor, nada me faltará. ¿Cómo está eso? Que esa palabra y esa promesa nos dice eso que debería hacernos reconocer que dependemos de Dios. No dependemos de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia, de nuestra sabiduría, de nuestro entendimiento, de nuestra astucia. Dependemos de Dios, hermanos. Si Él quiere, despertamos el día de mañana, si Él nos concede la vida. Si no, no despertamos, no nos levantamos de esa cama. Por eso debemos valorar y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque Él, el Dios que aún nos perdona, aún el Dios que todavía sana, el Dios que todavía contesta, ese Dios es el mismo del que hoy estamos compartiendo, el que nos guía, el que puede dirigir tu vida, el que te protege,
el que te ama, el que te sostiene, el que te ayuda, el que te abre puertas, el que te bendice, el que te prospera, es el mismo. Pero a veces no pensamos para dejar lo que Dios nos da. A veces pensamos otras cosas materiales, pensamos y repensamos para dejarlo, pero a Dios a veces no lo pensamos tanto para dejarlo y apartarnos. Ese Dios que nos ama, ese Dios que nos está esperando con los brazos abiertos, Él sigue siendo bueno. Y nosotros a veces nos hemos olvidado de Él. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. A Él le pertenecemos. Deberíamos de preguntarle a Dios siempre que vamos a hacer algo. Señor, si es tu voluntad, permíteme hacer esto. Porque a veces cuando ya estamos en esos problemas que son grandes, ya no hayamos qué hacer. Y la salida es, bueno, tengo que dejar esto y lo otro porque necesito trabajar más. Necesito hacer más porque este problema en el que me he metido es más difícil. Pero no es Dios el culpable. Somos nosotros los culpables. Porque a veces no le preguntamos a Él antes de tomar esas decisiones. Recordemos que en esta vida espiritual como cristianos tenemos 3 enemigos. Todos lo sabemos. Uno de ellos es la carne. Los deseos de la carne que muchas veces nos agobian, nos arrastran al mundo. O lo que nosotros queremos, nuestros deseos, que a veces son prioridades o queremos que sean prioridades sobre todas las cosas. Sobre los hijos, sobre la familia, sobre los amigos, sobre los hermanos, sobre los servicios o los privilegios. Pero Dios, ¿dónde queda? ¿Dónde está Dios ahí? Hay otro enemigo que es el mundo. La misma Escritura nos dice que el que es amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Nosotros elegimos si vivir como el mundo vive, si hacer lo que el mundo hace, o guardarnos para Dios, consagrarnos para Él. Él es santo, ya dijimos, y como Él es santo, nos exige santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Por eso, Él siempre lo que Él es, lo que Él tiene, y como Él nos ha dado de lo que Él tiene, espera que haya en nosotros eso. Y quiere que seamos diferentes. Otro enemigo es el diablo, que ha venido a hurtar, matar y a destruir. Pero tú y yo, que hemos sido sellados por el poder del Espíritu Santo, si permitimos que esta palabra crezca en nosotros, podremos experimentar, podremos hacer nuestras esas promesas de las que les hablaba. Allá en el Salmo 23 les había dicho, vamos a leer unos versículos de ese Salmo para recordarles lo que nos dice. Aunque yo tengo otra versión acá, pero voy a leerlo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me hace descansar en verdes pastos, me guía a arroyos de tranquilas aguas, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. ¿Cuántos creemos esa palabra? Pero para que la disfrutemos, nosotros debemos apegarnos a lo que Dios nos dice. Dios no hará lo que yo diga. Él no cumplirá lo que yo le pida. Él hará su voluntad en mí. Él trazó planes para mi vida. Yo debo estar en sintonía con lo que Él quiere hacer en mí. Si estoy de esa manera, Él obrará a través de esta palabra. Y si yo le creo y yo le digo, Señor, tu palabra me dice que tú eres mi pastor y que nada me faltará.
Otro versículo importante que está en Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Cuando dice todo, ¿será que es todo o algunas partes? Y si dice todo, es todo. Debemos creerlo. Y si en la palabra dice que nada nos va a faltar, es que nada nos va a faltar. Pero eso es si yo vivo la palabra, si yo obedezco su palabra, si yo soy obediente a su palabra. Él estará conmigo siempre, Él me guardará siempre, y un día moraré con Él por largos días, la vida eterna que Él me promete. De lo contrario, no. Dios no está obligado a cumplir su palabra en mí, ni tampoco en ti, si no le obedecemos. Obedecer a medias es desobedecer siempre. No puedo estar con un pie adentro y con el otro afuera. No puedo decirle a Dios: en esto sí te obedezco, pero en lo otro no, porque no puedo dejarlo, porque no puedo dejar de hacer esto. Debemos decidirnos, debemos definirnos, debemos estar seguros, porque Él ya pagó. Si tú y yo no nos guardamos, no nos esforzamos, no entraremos, aunque lloremos, aunque gritemos, aunque hagamos lo que hagamos, no entraremos al reino de los cielos. Por eso aquí, en este mundo, en esta vida, es donde yo voy a mostrar mi interés, mi deseo de cambiar. Y no solamente debe estar en mi mente y en mi corazón, sino llevarlo a la práctica. Lo que yo le prometo a Dios, debo cumplirlo. No debo prometer y no cumplir. Debo cumplir. Porque la Escritura nos dice que Él es fiel y Él cumple lo que promete. Él dice que nos corona de favores y misericordias. ¿Cómo está eso? Para que en aquel día no le digamos: Señor, si nunca hiciste nada por mí. Si Él dice que nos corona de favores y misericordias, entonces no habrán excusas en aquel día. No habrán razones ni motivos que justifiquen nuestros errores, nuestras faltas. Los versículos que leímos inicialmente nos dicen, se los voy a leer desde antes en esta versión, para que esto lo atesoremos en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso, estén preparados y usen su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios, en su bondad, les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que lo llamó es santo. Pues la Escritura dice: sean ustedes santos, porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin hacer distinción entre personas, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Pues Dios los ha salvado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de esta salvación no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto, sin mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes por medio de Cristo. Ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Ahora pues, al obedecer al mensaje de la verdad, han purificado sus almas para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Porque la Escritura dice: todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de salvación que les ha anunciado a ustedes. Gloria al Señor.
Démosle esas palmas al Señor, porque a pesar de nuestra rebeldía, Él nos ama. Y a través de su palabra nos expresa su voluntad. Por eso en esta hermosa hora, si tú aún no has caminado, si tú aún has pisoteado la sangre preciosa de Cristo, que no has vivido conforme a lo que Él te manda a través de su palabra, es necesario reconciliarse. Si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón y aún no has sido comprado con ese precio tan alto, es necesario que Jesucristo habite en tu corazón. Hoy es el momento, hoy es la hora. Aquellos que a través de la red también se conectan, es necesario estar a cuentas con Dios. Es necesario tener a Cristo en su corazón. Es necesario volvernos y valorar el precio que Él pagó por nosotros en la cruz. Si en esta mañana alguno quiere hacerlo, quiere reconciliarse, si alguno quiere aceptar a Cristo, hoy es el momento. Mañana o en la salida de este lugar podría acontecer algo que tal vez no lo pensamos, pero hemos escuchado y aún hemos visto acontecimientos. Hoy es el momento oportuno para que te pongas a cuentas con el Señor. Si no lo hay, pues le damos gracias al Señor en esta hora. Pero vamos a hacer esa oración juntos para darle gracias por ese precio que pagó por nosotros. Ahí inclinen sus rostros y díganle: Señor Jesús, gracias por haber pagado por mí. No lo merecía, Señor, pero tú quisiste pagar por mí en la cruz, por mis pecados. Aquellos que en esa red están conectados, díganle al Señor: gracias por pagar en la cruz por mí. Yo quiero que hagas esa obra en mí, Señor, esa transformación, esos cambios que solamente tú puedes hacer en mí, para que el efecto de esa sangre en mi vida me pueda transformar y hacer de mí esa nueva criatura que tú quieres que sea, y que tus propósitos, Señor, se cumplan en mi vida, para que tú seas ese pastor y que nada me falte, que pueda ser guiado por el camino correcto, que pueda morar un día delante de tu presencia, porque tu palabra es fiel, Señor. Te lo agradezco en esta preciosa mañana. Perdóname, pues reconozco que te he ofendido muchas veces, pero sé que tú sigues siendo fiel y sigues siendo bueno, Señor. Límpiame, haz esa obra en mí, para que pueda estar listo para el encuentro contigo, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradezco. Amén y amén. Démosle esas palmas a nuestro Dios en esta preciosa mañana. Bueno, recordamos a nuestros hermanos que hoy es domingo, y vamos a hacerlos pasar para que recojan esa ofrenda pro construcción, mientras mis hermanos pues pasan, me dan a conocer otros anuncios adicionales. Recordarles que cada lunes hay reunión familiar, y cada viernes o sábado, dependiendo en el lugar donde ustedes habiten, están invitados a buscar de Dios. Recordemos algo muy importante.